hablado de qué es la ansiedad y para qué sirve. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo la controlamos? Pues en el vídeo de hoy, tú y yo vamos a crear una especie de kit de primeros auxilios con 7 técnicas específicas para disminuir la ansiedad de forma fácil, rápida y altamente efectiva. Así que si te interesa aprender a controlar tu ansiedad, quédate conmigo porque ¡empezamos! Bienvenido a Tranquilamente. Las técnicas que veremos a continuación están enfocadas en reducir los síntomas fisiológicos y cognitivos de la ansiedad. También podríamos trabajar en sus efectos conductuales, aunque eso ya lo veremos en próximos vídeos, porque si no esto va a ser más largo que toda la saga de Harry Potter junta. Respiración profunda. La ansiedad está íntimamente ligada a nuestros patrones respiratorios. Ante una situación de estrés o alarma, la respiración se vuelve rápida y superficial, lo que se conoce como respiración torácica, la cual estimula la activación del sistema nervioso simpático, alimentando esa respuesta ansiosa. Además, esta respiración provoca una pobre oxigenación del organismo, un sobreesfuerzo por parte del sistema cardiovascular y un aumento de la sensación de tensión y malestar. Es por eso que aprender a respirar correctamente y a controlar tu respiración es esencial para reducir tus niveles de ansiedad. La buena noticia es que es una herramienta fácil y rápida de aplicar una vez que aprendes cómo hacerlo. La respiración profunda, también conocida como respiración diafragmática, constituye la base para aprender a respirar correctamente. Y es una técnica súper efectiva porque es totalmente incompatible con la respuesta de lucha o huida característica de la ansiedad. Este tipo de respiración profunda estimula el sistema nervioso parasimpático, la otra cara de la moneda del sistema nervioso simpático, conduciendo a una respuesta de relajación. Además, en la inhalación se involucra la contracción del diafragma, el cual se desplaza hacia abajo, permitiendo que los pulmones se expandan en su totalidad y por lo tanto aprovechando toda su capacidad, mientras que en la exhalación el diafragma se relaja y se eleva, ayudando a expulsar el aire de los pulmones. Para aprender a realizar la respiración diafragmática, lo más fácil es empezar tumbado. Coloca una mano en el abdomen y la otra en la parte superior del pecho. Comienza inhalando por la nariz, lenta y profundamente, dirigiendo el aire hacia el abdomen, permitiendo que se expanda. Deberías notar que la mano del abdomen se desplaza hacia arriba, mientras que la del pecho permanece inmóvil. A continuación, exhala lentamente por la boca, permitiendo que el abdomen se deshinche y tu mano descienda, sin que la mano del pecho se mueva. Respiración 4-7-8. Esta técnica es una variación de la respiración diafragmática y algunos autores defienden que, además de los beneficios propios de la respiración profunda, el hecho de retener el aire entre inhalación y exhalación contribuye a una mayor oxigenación del torrente sanguíneo, mientras que la exhalación prolongada disminuye el ritmo cardíaco y ayuda a eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono de los pulmones. Consiste en inhalar durante 4 segundos, retener el aire en 7 y exhalar en 8, como explico en este short. Inhala por la nariz en 1, 2, 3, 4. Retén la respiración en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Exhala por la boca en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo necesitas, puedes hacer respiraciones más cortas. Lo importante es no hacer un sobreesfuerzo, respirar de manera rítmica y que la exhalación sea más prolongada que la inhalación. Una variante de esta técnica consiste en tensar la musculatura de todo el cuerpo a la vez que retienes la respiración y relajarla lentamente durante la exhalación. A mí personalmente esta variante me ha resultado súper efectiva en el pasado. Relajación progresiva de Jacobson. Uno de los síntomas más comunes de la ansiedad es la tensión muscular. La relajación progresiva de Jacobson resulta muy útil para aprender a identificar estas señales de tensión muscular, así como para aprender a disminuirla de forma voluntaria. Al igual que las técnicas de respiración que acabamos de ver, disminuye la actividad del sistema nervioso central y estimula la del parasimpático. Consiste en inhalar en 5 tiempos, tensando un músculo o grupo muscular concreto, y exhalar en 10 tiempos, relajando lentamente los músculos tensados. Esta contracción muscular se hace de manera progresiva. Puedes empezar por la cabeza, tensando y destensando la frente, los ojos, la mandíbula, los labios.
e ir descendiendo por todo el cuerpo hasta llegar a los pies. Actividad física intensa. A estas alturas todos conocemos los beneficios que la actividad física puede tener en la prevención y tratamiento de diversas psicopatologías, entre las que por supuesto se encuentra la ansiedad. La actividad física tiene infinidad de beneficios. Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio, mejora la oxigenación del cuerpo, estimula la producción de endorfinas, mejorando el estado de ánimo, y reduce la producción de hormonas asociadas al estrés, como el cortisol, además de contribuir a una mejora de la calidad del sueño y un aumento de la autoeficacia percibida, entre muchos otros beneficios. Pero es que además, en recientes estudios se ha observado que el hecho de realizar una actividad física más intensa tiene un mayor impacto sobre los síntomas de ansiedad. Aquí puedes ponerte creativo y realizar el tipo de actividad física que más te apetezca. A mí personalmente lo que mejor me funciona para descargar ese exceso de energía producido por la ansiedad es hacer sprints o ponerme mi playlist titulada Temazo Tía. Temazo Tía. Repleta de canciones de subidón total y bailar a tope. No en plan súper coordinada y guay, en plan desquiciado. En serio, mano de santo. Stop. Técnica mindfulness. Además de estas técnicas que acabamos de ver, que están más enfocadas en controlar los efectos de la ansiedad sobre nuestro cuerpo, también es importante abordar la sintomatología desde un ángulo más cognitivo, trabajando en nuestra manera de pensar y controlando dónde enfocamos nuestra atención. Los pensamientos ansiosos suelen estar anclados en el pasado, en todas las cosas que nos hubieran gustado que fueran diferentes o en lo que podríamos haber hecho mejor, y en futuros hipotéticos, inciertos y habitualmente catastrofistas. Es por eso que la práctica de mindfulness, de centrar la atención en el presente, resulta tan efectiva para reducir la ansiedad. Hoy en día contamos con infinidad de estudios que muestran la efectividad de la práctica de mindfulness en la reducción de los síntomas ansiosos. Aunque dentro de esta práctica quiero destacar una técnica relativamente sencilla y rápida de aplicar en momentos de estrés o ansiedad. STOP son las siglas de los 4 pasos en los que se divide esta técnica. 1. Stop. Para lo que sea que estés haciendo y tómate un momento para ti. 2. Toma un respiro. Dirige toda tu atención hacia tu respiración. Observa cómo es y trata de respirar más profundamente. 3. Observa. Chequea qué te está pasando en este momento ansioso. ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes a nivel emocional y a nivel físico? Luego comienza a expandir tu conciencia hacia el exterior, hacia lo que está pasando a tu alrededor, conectando con tus 5 sentidos. Y 4. Procede. Continúa con tu día tratando de quedarte en ese estado de presencia, de no reaccionar en piloto automático y con esa actitud de observador curioso. Yoga. Posturas de equilibrio. La práctica de yoga en general, al igual que la de mindfulness, puede tener unos efectos muy positivos en la reducción de la ansiedad. Ayuda a controlar y respirar correctamente, a centrarse en el presente, aumenta el control atencional y la consciencia corporal, además de todos los beneficios propios de la actividad física. Pero personalmente, dentro de la práctica de yoga, nada me resulta más efectivo para relajarme que practicar posturas o secuencias de equilibrio. Estas requieren centrar toda tu atención y control en lo que estás haciendo, en tu postura corporal, en tu patrón respiratorio y en la coordinación entre ambos. Es imposible practicar posturas de equilibrio demandantes y estar pensando en otra cosa, por lo que son muy útiles para salir del bucle de pensamientos ansiosos y llevar la atención al presente. Mantras. Otra forma de manejar los pensamientos catastrofistas de los que hablaba antes es a través de mantras. ¡Hala! Ahora se va a poner mística la tía. ¡Que no! Lo prometo. Mantra es una palabra que proviene del sánscrito y originariamente tiene connotaciones religiosas, aunque podría traducirse literalmente como instrumento mental. En este contexto, y desde una perspectiva totalmente laica, es una palabra o frase que nos repetimos varias veces y que nos puede servir como recordatorio para algo que queremos tener presente y que tiene el potencial de cambiar nuestra manera de pensar y nuestro estado de ánimo. Podría haber dicho afirmaciones o pequeños recordatorios en lugar de mantras, pero no quedaba tan guay. Puedes crear tus propios mantras según lo que creas que te va a resultar útil recordar en momentos en los que experimentes ansiedad. Aunque yo te voy a dejar por aquí algunos de mis favoritos. Mi recomendación es que pruebes todas estas técnicas porque algunas te pueden resultar más útiles en un momento determinado y otras en otro. Y así puedes ir construyendo ese kit de primeros auxilios para la ansiedad
hecho especialmente a tu medida. Y si todavía no has visto el vídeo en el que explico qué es exactamente la ansiedad, cuáles son sus síntomas y su utilidad, te recomiendo que le eches un vistazo, porque te ayudará a entender mejor por qué son tan efectivas estas técnicas y será la base sobre la que iremos construyendo otros vídeos sobre el manejo de la ansiedad.